Hace 800.000 años se produjo un episodio dramático para la historia de la humanidad. Un episodio del que hemos perdido cualquier registro fino, cualquier registro específico, pero es que el hombre aprendió a usar el fuego, aprendió a utilizar la energía. No fue el hombre exactamente, en realidad fueron algunos ancestros lejanos de nosotros, los Homo sapiens, que aparecimos recién hace 200.000 años. Estamos hablando de hace 800.000. En ese momento, la historia de lo que iba a ser luego la humanidad iba a cambiar para siempre. En este módulo vamos a reflexionar sobre los impactos de ese descubrimiento, sobre los impactos del uso de la energía 800.000 años después de ese descubrimiento. Vamos a pensar en algunas cuestiones que tienen que ver con cómo obtenemos la energía, qué fuentes de energía utilizamos. Y vamos finalmente a cruzar los objetivos de desarrollo sostenible que han propuesto las Naciones Unidas y a los cuales nuestro país ha adherido para el año 2030 y su relación con la energía. Como les decía, fue hace 800.000 años cuando un ancestro de nosotros, el Homo erectus, que vivió desde hace casi 2 millones de años hasta hace unos 70.000 años, que dominó territorios en Asia, África y Europa, aprendió a utilizar el fuego. Pensemos un minuto cuántas cosas habrán cambiado en estos grupos de Homo erectus en el momento que aprendieron a utilizar el fuego. Pensemos, por ejemplo, que aprendieron a cocinar los alimentos y entonces esos alimentos se volvieron más seguros y eso repercutió en que se extendió la esperanza de vida. Pensemos que seguramente aprendieron a defenderse mucho mejor de depredadores que representarían enormes peligros para ellos. Pensemos que con toda certeza empezaron a habitar zonas antes inhabitables, a aclimatar, por ejemplo, sus cuevas, sus cavernas, gracias al fuego. Nos gusta pensar también que cuando uno enciende un fuego, una fogata, y las personas se sientan a su alrededor, empiezan a intercambiar información, empiezan a intercambiar ideas, informaciones que a veces hablan de una identidad común, ¿no es cierto?, la cultura. Nos gusta pensar que también con el uso de la energía, con el aprendizaje del uso del fuego y de la energía, seguramente también comenzó a desarrollarse la cultura. Estos impactos, como vemos, son múltiples. Hubo impactos seguramente sociales. Imaginemos simplemente el grupo que podía usar la energía, el fuego, frente a grupos que todavía no podrían utilizarlo. Esto nos habla de impactos sociales. Pensemos dentro de estos grupos los personajes que podrían utilizar la energía frente a aquellos que no podrían o no sabrían cómo utilizarla. Esto significa impactos políticos, quizás fueron alguna clase de sacerdote o de líder. Pensemos también en aquellas economías rudimentarias. Bueno, ¿cuántos cambios trajo aparejado el uso del fuego, el uso de la energía? Y esto nos habla de impactos económicos. Por supuesto hubo impactos ambientales, había que quemar madera, leña. Pensemos también que esos impactos no tenían escala global porque estos grupos eran realmente grupos muy pequeños y grupos muy dispersos. Entonces, si bien esos impactos eran importantes para ellos en distintos planos, como vimos, económicos, sociales, políticos, ambientales, no tenían verdadera escala global. Pero, pasados 800.000 años, lo que tenemos hoy es una sociedad de 7.500 millones de habitantes alrededor del mundo, absolutamente atravesada por la energía. Tenemos sí que tener en cuenta que alrededor de 1.000 a 1.500 millones de habitantes hoy todavía no tienen acceso a formas modernas de energía. Pero sí tienen acceso a la energía porque al fin del día, aunque yo no cuente con gas natural o con electricidad, bueno, de alguna forma tengo que cocinar, de alguna forma tengo que calentar agua, aclimatarme, quizás termine quemando leña. Pero son entre 1.000 y 1.500 millones de personas, el resto sí tiene acceso a formas de energía modernas, como el gas o la electricidad. Si pensamos un solo minuto, vivimos atravesados por la energía durante las 24 horas.
es muy difícil imaginar un momento de esas 24 horas que no estemos utilizando energía. Por ejemplo, cuando estamos durmiendo posiblemente tengamos encendida la estufa o el aire acondicionado o estemos cargando un teléfono celular. Ni hablar cuando estamos despiertos, nos transportamos, utilizamos la luz, la electricidad, nos bañamos, cocinamos. Entonces la energía nos ha moldeado, la energía, la disponibilidad de energía nos ha permitido hoy ser seguramente más de 7.000 millones de habitantes. Pero esto significa también que aquellos impactos que empezamos a vislumbrar con el Homo erectus hace 800.000 años, hoy empiezan a adquirir escala global. Los impactos positivos y también algunos impactos negativos. El cambio climático, del que tanto se habla en estos días, es uno de los posibles impactos negativos que tiene que ver con el uso de la energía y por supuesto tiene escala global. Entonces, nuestro desafío hoy, y esto permítanme, es una reflexión que tenemos que hacer, es cómo disfrutar, cómo seguir disfrutando de los beneficios de la energía, cómo proveer de energía a la humanidad. Una provisión cada año más demandante, la población crece, crecen las tecnologías, crece la demanda energética, potenciando aquellos impactos que son positivos y morigerando, disminuyendo, mitigando aquellos aspectos que son negativos. Ese es nuestro gran desafío. El otro es comprender que la energía no está únicamente relacionada con los impactos ambientales. Como vimos, hay impactos sociales, tiene impactos políticos, tiene impactos económicos, hoy tiene impactos geoestratégicos porque alcanzan escalas globales y, por supuesto, tenemos que entender que es una temática de la cual por ahí no estamos todo el día pensando, pero como estamos diciendo, vivimos atravesados por la energía y la energía está siempre presente. Nos acordamos de la energía muchas veces cuando no tenemos energía, ¿no es cierto? Se cortó la luz, se cortó el gas, de repente es la hora de pagar las tarifas y ahí es cuando nos acordamos de la energía. Pero realmente es algo que atraviesa nuestra vida y es bueno abordar la temática a partir de la complejidad que tiene este tema. Estamos acostumbrados a simplificarla, en un ámbito donde pensamos en muy pocos de los impactos de la energía y donde a veces dividimos entre jugadores malos y jugadores buenos, energías malas, energías buenas y demás. No, el tema es de una complejidad formidable y si no lo abordamos con esta complejidad, si no hacemos honor a esta complejidad, posiblemente terminemos en una cadena de razonamientos con conclusiones que no nos van a llevar a nada. Algunas consideraciones previas también sobre la energía, además de estas reflexiones. Podemos dividir las fuentes de energía en dos tipos, fuentes primarias y fuentes secundarias. Vamos a hablar de fuentes primarias cuando hablemos de energías tal y como las encontramos en la naturaleza. El gas natural, como sale de la boca del pozo, el petróleo crudo, por ejemplo el viento, el sol, son fuentes primarias de energía. Pero el ser humano se las ha arreglado muchas veces para transformar esas fuentes primarias de energía en lo que vamos a llamar fuentes secundarias, en formas de energía mucho más aprovechables, mucho más beneficiosas, mucho más eficientes para lo que necesitamos. Por ejemplo, no podríamos tomar un barril de petróleo crudo y cargar el tanque de combustible de un avión. No hay aviones que funcionen a petróleo crudo, pero sí, a partir del procesamiento de ese petróleo crudo podemos obtener combustibles específicos para los motores de los aviones. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso podemos ver a la izquierda un barril de petróleo crudo, es energía primaria, y a la derecha formas distintas, hay muchas más, que puede adquirirse de energía a partir de ese petróleo crudo y ya son formas secundarias, combustibles, por ejemplo, para automóviles, aviones o barcos, en el medio electricidad, y ahora vamos a abrir un paréntesis sobre este tema, y abajo estamos viendo carbón, pero no tiene nada que ver con el carbón que usamos en Argentina para hacer el asado, por ejemplo. En este caso es carbón de coque, que es un producto también del petróleo y que se suele usar en la industria siderúrgica por su gran poder calorífico. Son fuentes secundarias. Primaria, entonces, tal como está en la naturaleza, y secundaria una vez que las transformamos para nuestro beneficio. A veces utilizamos las fuentes primarias directamente. En Argentina es muy común calefaccionarnos o cocinar con gas natural y entonces ahí estamos utilizando una fuente primaria directamente. Pero muchas veces también usamos ya la energía como fuente secundaria, como les decíamos, para los vehículos, la electricidad, que es una forma importante. Y a propósito de la electricidad, un capítulo aparte es pensar en cómo nosotros generamos la electricidad.
Ustedes saben que la electricidad es la fuente secundaria de energía más importante que utilizamos, que utiliza la humanidad, y cada vez va a ser más importante. Hoy se calcula que un 20% de los habitantes del mundo, un 20% de la humanidad está electrificada. Esa electrificación va a alcanzar el 50% seguramente bastante rápido, y por eso tenemos que pensar en cómo generamos la electricidad. Claro que en la naturaleza hay muchísima electricidad. Pensemos en los rayos, pensemos en nuestro propio cuerpo, nuestras neuronas se comunican a través de pulsos eléctricos. Sin embargo, no tenemos cómo capturar esa electricidad. Por ejemplo, no tenemos la máquina para capturar rayos, almacenar la energía eléctrica, distribuirla, no existe. Y entonces la electricidad nos toca generarla de alguna forma. ¿Y cómo se genera la electricidad? Bueno, muchas veces la gente se sorprende al saber que la mayor parte de la electricidad en el planeta se genera quemando algún combustible. Por ejemplo, gas, por ejemplo, algún derivado del petróleo, como podría ser el gasoil, o carbón mineral. Otra vez, no el carbón que en Argentina estamos acostumbrados a ver, que es el que utilizamos para hacer, por ejemplo, un asado, sino carbón mineral. El que usamos para el asado es leña a medio quemar, carbón vegetal, ¿no es cierto? Sería biomasa. Estamos hablando de carbón mineral, que en Argentina es un recurso que prácticamente no utilizamos. Pero entonces vamos a quemar alguno de estos combustibles fósiles, y con los gases calientes producto de esa combustión, vamos a mover una turbina que a la vez va a mover un generador eléctrico, va a hacer funcionar un generador eléctrico, y vamos a producir electricidad. En lo que llamamos centrales de ciclo combinado, el ejemplo que están viendo ustedes en la lámina, hay una segunda instancia. Nosotros quemamos un combustible fósil, supongamos gas natural, con los gases calientes, producto de esa combustión, movemos la turbina que hace funcionar el generador eléctrico, pero los gases calientes luego los recuperamos, no los dejamos escapar a la atmósfera, sino que los utilizamos para calentar agua, generar vapor a gran temperatura y mover una segunda turbina, y entonces un segundo generador eléctrico. Por supuesto, es una forma mucho más eficiente de producir electricidad que si tengo una central, por ejemplo, de ciclo abierto, donde solo utilizo los gases para mover una única turbina y esos gases se pierden en la atmósfera. En este caso recupero esos gases que están calientes y que ya movieron una primera turbina, producto de la combustión, y voy a calentar vapor para mover una segunda turbina. Es lo que llamo una central de ciclo combinado. Pero lo importante, ¿sí?, de este gráfico es entender esto, que la gran mayoría de la electricidad, cerca de un 70% de la electricidad del planeta, se genera quemando algún combustible fósil. Entonces, si decimos que los combustibles fósiles impactan, por ejemplo, en la atmósfera porque emiten gases de efecto invernadero, tengo que entender que no siempre algo eléctrico es algo absolutamente liberado o limpio de impactos. Si yo tengo un automóvil eléctrico que por supuesto es sumamente silencioso y que no emite gases de efecto invernadero mientras funciona su motor, como si un auto de motor de combustión interna, tengo que ver primero cómo se generó esa electricidad, porque si la electricidad se generó quemando, por ejemplo, carbón mineral, entonces ese auto sí tiene una huella de carbono cuando está funcionando. No es absolutamente limpio ese motor eléctrico. Esa electricidad se generó a través de un combustible que emite gases de efecto invernadero. Este es un concepto muy importante, entender cómo se genera la electricidad, porque como les digo, la electricidad es el combustible, es la energía secundaria más importante del planeta, y el mundo se está electrificando cada vez más. Vamos a hacer entonces un repaso por las fuentes de energía. Cuando nosotros, hace 800.000 años, no nosotros, nuestros ancestros, buscaban energía, lo hacían en la naturaleza, ¿no es cierto? Aprendieron a encender el fuego, buscaban la leña en la naturaleza y a partir de ahí obtenían fuego, obtenían energía. 800.000 años después sabemos obtener energía a partir de otras fuentes, pero siempre vamos a pedirle la energía a la naturaleza, y por eso siempre que utilicemos energía vamos a estar generando impactos en la naturaleza, y me refiero
a los combustibles fósiles porque los quemamos, o me refiero al sol y al viento, si producimos energía a partir del sol y el viento, o de la fuerza de los ríos, o del calor interno de la Tierra. La energía está en la naturaleza, por lo tanto cada vez que usamos energía es a la naturaleza a la que vamos a pedírsela, y entonces siempre de alguna u otra forma y de distintas maneras vamos a generar algún tipo de impacto. Vamos a empezar entonces por los distintos tipos de fuentes energéticas que conocemos hoy, en el siglo XXI, que utilizamos hoy, y vamos a empezar por las que llamamos no renovables. ¿Por qué no renovables? Porque se considera que hay una cantidad finita, una cantidad limitada. Estamos hablando del carbón mineral, del petróleo y del gas natural, que son los combustibles fósiles, y también de lo que llamamos energía nuclear, que se basa en la fisión, o sea, en la división, en la ruptura de los átomos de uranio, que también tienen una cantidad limitada. Es cierto que son tremendamente abundantes, que se siguen generando, pero no al ritmo que las estamos consumiendo. Entonces se considera que, bien, en algún momento podrían agotarse. Empecemos por el carbón y vamos a ver qué complejidad tiene este tema. Como decíamos al principio, el carbón mineral es el combustible fósil ícono de la revolución industrial, ¿no es cierto? Que a partir del siglo XVII, de los siglos XVII y XVIII, la revolución industrial, la máquina de vapor, se va a dar a partir de la posibilidad de quemar carbón mineral. Pero el carbón mineral impacta muchísimo en la atmósfera porque es el combustible fósil que más gases de efecto invernadero emite de todos. Hollín, gases de efecto invernadero y demás. En ese aspecto podríamos decir que el carbón mineral es una mala fuente energética. Sin embargo, tenemos que considerar que es sumamente eficiente, tiene un gran poder calórico, es sumamente abundante. Argentina no tiene importantes yacimientos de carbón, pero gran parte de los países del mundo sí los tienen, sigue siendo aún muy abundante, es bastante económico. Tiene una tecnología muy sencilla, no se necesita dominar grandes tecnologías para generar electricidad a partir de la quema de carbón, y por lo tanto eso hace que todavía en pleno siglo XXI este combustible ícono de la revolución industrial siga siendo muy utilizado. Ahora, si nosotros abordamos el tema de una forma binaria, que es la forma en la que estamos acostumbrados, nos tendríamos que preguntar si el carbón es bueno o es malo. Y entonces uno podría decir es malo porque impacta mucho en la atmósfera, pero es bueno porque si es económico, más gente va a tener la posibilidad de acceder a la energía y va a abaratar los costos de las economías, y aparte es abundante, y entonces nos encontramos en un brete, ¿no? ¿Es bueno o es malo el carbón? Y acá nosotros no tenemos la respuesta, depende desde dónde lo veamos, y por supuesto, ¿de qué nos habla todo esto? De la complejidad que tiene este problema. Pasemos al petróleo. El petróleo que empieza a utilizarse a partir del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, y se masifica a partir del siglo XX. Bien, genera una gran revolución. El petróleo, una gran revolución de materiales. Es muy difícil pensar en algún material que nos rodee en este momento. Mi propia ropa tiene fibras sintéticas, los plásticos, aunque tenga una mesa de madera, si está barnizada, ese barniz en algún momento tiene alguna relación con algún subproducto del petróleo. El petróleo de alguna forma ha sido tan eficiente que nos ha moldeado y es una fuente energética maravillosa. Es muy versátil, como les digo, nos permite alimentar motores tan específicos como motores de aviones o motores de barcos, de automóviles. Entonces, el petróleo de alguna manera, insisto, nos ha moldeado como sociedad, y por eso es tan complejo o tan difícil pensar en reducir nuestra dependencia del petróleo. El transporte básicamente es lo que hoy, el transporte mundial es lo que hoy mueve el petróleo. Al quemarlo, al quemar sus subproductos, emite por supuesto muchos menos gases de invernadero que el carbón mineral. Luego pasemos al gas natural. El gas natural es la estrella del momento porque tiene muchas de las prestaciones del carbón y varias de las del petróleo, especialmente en lo que hace a generar calor, a mover el transporte, a generar electricidad, y sin embargo emite muchísimos menos gases de efecto invernadero que el carbón mineral. Se calcula que dependiendo del tipo de carbón, dependiendo de la tecnología, podríamos por la misma cantidad de energía generada o de unidad de energía generada, estar emitiendo
entre 2 y 5 veces menos gases de efecto invernadero si quemamos gas que si quemamos carbón. Entonces muchos lo consideran al gas natural como la energía de transición hacia formas mucho más amigables hacia la naturaleza, ¿no es cierto? Hacia fuentes renovables con menor huella de carbono y menor huella de todo tipo. Hoy, como les digo, es la estrella entre los combustibles fósiles y lo que solemos decir es, bueno, si hay que quemar un combustible fósil, primero tratemos de que sea gas natural. En el caso de la energía nuclear, todos conocemos las centrales nucleares, todos hemos visto, todos nos hemos enterado sobre estos grandes accidentes nucleares como Chernobyl o Fukushima y pensamos más que nada en eso. No todos sabemos para qué sirve una central nuclear. Una central nuclear en realidad es una gran máquina de producir energía eléctrica, ¿sí? ¿Cómo se produce esta energía eléctrica? Bueno, ustedes saben que los átomos están formados por partículas subatómicas que están muy unidas, con energías muy poderosas que unen esas partículas subatómicas, que son muy difíciles de separar. Entonces, lo que se suele hacer es tomar algún tipo de átomo, algún átomo inestable, que no esté tan estable, digamos que sea más fácil romper. En este caso utilizamos un isótopo del uranio, y lo que se hace es bombardearlo para que ya con esa inestabilidad ese isótopo del uranio se rompa. Al romperse ese isótopo del uranio salen partículas, se divide el núcleo, salen otras partículas disparadas, pero la energía que mantenía unidas esas partículas subatómicas también se libera, y se libera como calor. Entonces se genera una reacción en cadena controlada, donde millones de átomos por segundo se van fisionando, se van partiendo, se van rompiendo, y toda esa energía, todo ese calor, lo utilizo para calentar agua, generar vapor, con ese vapor mover una turbina y con el movimiento de esa turbina hacer funcionar un generador eléctrico. Hay que decir que de todas las fuentes de energía que conocemos, la energía nuclear por lejos es la más eficiente. Con muy poco uranio puedo generar grandes cantidades de energía eléctrica en una central nuclear. Tiene grandes detractores y grandes defensores, Es como una especie de Boca River, la energía nuclear. Hay gente que le tiene mucho miedo y gente que entiende cuán maravillosa puede ser. Su relación con las armas atómicas le ha generado mala prensa. Ha habido 2 accidentes importantes en la historia de la humanidad, pero es una fuente también muy segura. Pensemos que reconocemos 2 grandes accidentes cuando tenemos desde hace 70, 80 años muchísimos reactores nucleares alrededor del mundo. Hoy hay unos 450 reactores nucleares alrededor del mundo, de los cuales Argentina tiene 3. Tenemos una larga tradición nuclear, pero no un gran desarrollo. Dominamos la tecnología, la manejamos, tenemos carreras relacionadas con la ingeniería nuclear, pero tenemos hoy 3 centrales nucleares en el país que producen, bueno, depende del año, un 6, un 7, un 8% de la electricidad. Así que estas son las fuentes no renovables, son las fuentes que dominan hoy las matrices energéticas. ¿Por qué? Porque son fuentes abundantes, son relativamente económicas y aparte son lo que podemos decir fuentes de base, son previsibles en su despacho. Yo puedo generar energía con carbón, con petróleo, con un reactor nuclear o con gas natural en el momento que quiero y sé que voy a tener la energía que necesite en el momento que lo necesite. También es importante entender, y esto es algo realmente muy importante, que en el caso de los combustibles fósiles, en especial de los hidrocarburos, la actividad de extraer hidrocarburos es toda una actividad económica en sí misma y de gran peso. En el mundo, y en Argentina particularmente, la actividad de extraer, transportar y procesar hidrocarburos como actividad económica en sí misma, bueno, es fundamental para el país, pero también más todavía para ciertas provincias. Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, bueno, son provincias, Chubut, que tienen, y Mendoza mismo, que tienen a la actividad hidrocarburífera como una de sus principales actividades. Como verán, las fuentes renovables, a diferencia de las no renovables, hoy todavía son fuentes complementarias. En las matrices energéticas ocupan porciones minoritarias y esto también tiene un porqué. Básicamente porque, por empezar, son fuentes que
especialmente en el caso de la solar y de la eólica, son intermitentes. Como no podemos almacenarlas a gran escala, entonces vamos a utilizar la energía que generan en el momento que la están generando. En el caso de la eólica, si hay el viento indicado, voy a estar generando energía. Si no hay viento, no voy a generar energía. Si hay mucho viento, seguramente tendré que detener los aerogeneradores porque podrían averiarse. Y lo mismo la energía fotovoltaica, la energía solar. Puedo tener un buen estudio de radiación solar, de acuerdo a las distintas zonas, pero de repente pasó una nube y me bajó un 40% la producción, se va la nube, sube ese otro 40%, y esta intermitencia genera inestabilidades en los sistemas de transporte y distribución. Teóricamente podría alcanzar un aporte de un 30% de estas energías intermitentes, porque si no, el sistema, por esas estabilidades, a la larga podría colapsar. Esto es algo que todavía no se ha resuelto porque, como les digo, no existen las grandes baterías que me permitirían acumular el excedente de energía para ciudades de miles y miles, ni hablar de millones de habitantes. Esto es un problema, una limitación técnica. La otra limitación técnica, en el caso de la solar y la fotovoltaica, es su baja capacidad de generación, ¿cierto? No se puede comparar digamos, el desarrollo que tracciona en cuanto a bienes y servicios una industria como la de los hidrocarburos, por ejemplo, que una industria como la de los parques eólicos o la de los paneles fotovoltaicos. Y luego también hay que pensar que si bien producir electricidad a partir del sol y del viento con estos dispositivos no emiten gases de efecto invernadero, como cuando quemo, por ejemplo, hidrocarburos o carbón mineral, bien, son energías que a la larga no son inocuas. ¿Por qué? Porque su fabricación actualmente en el mundo suele provenir de países que tienen gran cantidad de carbón en sus matrices energéticas. Por lo tanto, tiene una huella de carbono importante fabricar paneles solares o aerogeneradores. Y además porque si yo basara mi matriz energética en este tipo de fuentes, necesitaría que los servicios en el mundo fuesen absolutamente eléctricos. Todos los automóviles eléctricos, los servicios en nuestras casas, la calefacción, la cocina fuesen absolutamente eléctricos, y esto demandaría, por ejemplo, una cantidad de cobre, una producción de cobre, y que es minería, por supuesto no renovable, una actividad extractivista, y los dispositivos también requieren de lo que llamamos minerales críticos, tierras raras, litio para las baterías, que fomentarían actividades como la minería. ¿Son malas entonces las fuentes renovables? En absoluto, son buenas. Argentina tiene algunos de los mejores recursos renovables del mundo, los vientos de la Patagonia, la radiación solar de la cordillera, pero lo que es un error es, una vez más, tomar este tema como algo simple, abordarlo desde un lugar binario, simple, de buenos y malos, y pensar que hay algo muy malo y que hay algo muy bueno. Son fuentes que podemos aprovechar, que tenemos que aprovechar, pero sabiendo que también tienen sus impactos ambientales. Ni hablar, por ejemplo, si les hablo de la energía hidráulica, las grandes represas, ¿no es cierto? Allí lo que utilizo es la fuerza de los ríos para mover, la fuerza del agua para mover una turbina y hacer funcionar un generador eléctrico. Imagínense, claro, no emito gases de efecto invernadero cuando genero electricidad, pero sí ponerle un paredón a un río. Imagínense los efectos ecológicos dramáticos que tiene para ese río. En algunos casos tiene efectos beneficiosos. Por ejemplo, las grandes represas generan grandes lagos artificiales que algunas localidades los aprovechan para emprendimientos turísticos. Por ejemplo, es común ir a provincias como Córdoba o Mendoza y hacer deportes náuticos. ¿Por qué? Porque tienen grandes lagos producto de estos grandes emprendimientos de energía hidroeléctrica. Finalmente, cuando hablemos de biomasa, vamos a hablar de dos cosas. Por un lado, de algunos proyectos muy modernos. Por ejemplo, quemar restos de cultivos y con ese calor generar energía eléctrica. En Argentina hay casos concretos. Por ejemplo, en la zona de Libertador General San Martín, en Jujuy, hay plantas que queman los restos de la caña de azúcar y se genera electricidad. En los países nórdicos se queman PETs de madera, incluso basura, residuos orgánicos para generar electricidad. Pero cuando hagamos mención
a la biomasa, vamos a hablar más que nada de aquellos 1.500 millones de habitantes que hoy no tienen acceso a formas modernas de energía y que al final del día, y bueno, tienen que quemar de repente leña, ¿no es cierto? Es la pobreza, que implica una calidad de vida inferior a quien sí tiene acceso a la energía, pero también un problema para el medio ambiente, porque esto significa emisión descontrolada de gases de efecto invernadero y muchas veces depredación de bosques naturales. Hay ejemplos de eso y lo vamos a ver. Quiere decir que la pobreza también tiene efectos dramáticos, no solo para la calidad de vida de las personas, sino para el medio ambiente. Por último, vamos a dedicarle un capítulo a la sustentabilidad y la energía. Hoy se habla mucho de sustentabilidad, todo parece que tiene que ser sustentable y la producción de energía y el consumo de energía también tiene que serlo. ¿Cómo se aborda esto? Bueno, hace unos pocos años, en 2015, las Naciones Unidas, los miembros de las Naciones Unidas, 193 países, prácticamente el conjunto de los países del mundo y entre ellos la Argentina, se propusieron 17 objetivos de desarrollo sostenible en lo que se llama la Agenda 2030 o la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que son un poco derivados de los objetivos del milenio que Naciones Unidas se habían propuesto al comienzo del milenio en el año 2000. Estos 17 objetivos nos hablan de todo tipo de cuestiones que tiene que resolver la humanidad: la pobreza, la educación de calidad, el trabajo decente, etcétera, etcétera. Hay uno en especial, que es el número 7, que es el objetivo relacionado con la energía. Dice que el objetivo, en este caso, es energía asequible, es decir, accesible y no contaminante para toda la humanidad. Sin embargo, nosotros sabemos que los 17 objetivos de desarrollo sostenible de alguna forma están relacionados con, por ejemplo, la producción de energía y, por ejemplo, la producción de hidrocarburos. La industria de los hidrocarburos, a través del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, hizo un ejercicio recientemente para jerarquizar, para identificar aquellos objetivos de desarrollo sostenible en donde la industria de los hidrocarburos genera mayores impactos positivos y en algunos casos también negativos, y una serie de metas para alcanzar un aporte a esos objetivos de desarrollo sostenible que les sirva a la humanidad, ¿no es cierto? Entonces nosotros identificamos esos objetivos en los que se impacta positivamente, algunos en los que el impacto no es tan positivo o directamente puede llegar a ser negativo. Identificamos o pensamos en cuál sería el ideal, cómo nos gustaría impactar respecto de esos 17 objetivos, y entonces luego desarrollamos una hoja de ruta con sus metas para alcanzar ese ideal. Simplemente a modo de anécdota, comentarles que los objetivos que la industria de los hidrocarburos identificó como prioritarios son el objetivo número 5, que es el de igualdad de género, el objetivo número 6, que tiene que ver con el cuidado del agua, el 7, por supuesto, que es el de la generación de energía, el 8, el 12 y el 13, y objetivos transversales que son el 16 y el 17, que tiene que ver con el fortalecimiento institucional. De ahí nuestra hoja de ruta, que ustedes pueden ver en la pantalla, la portada a la derecha, que desarrollamos y que por supuesto está disponible en la web.